Eh, bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, queremos dar las gracias a la ETSA y en especial a Alberto Peñín, a Jordi Oliver y a María Rubert por la invitación que nos habéis hecho para contaros qué es Europan en este momento, y que quizás sabéis que se ha lanzado el concurso ya el día 5 de abril. Europan es bienal y es la primera vez que lo presentamos. Normalmente en otras ediciones donde no estábamos en virtual lo contamos en vivo, pero esta ocasión nos parece magnífica para poder contaros qué estamos haciendo y además en poder compartir esta sesión. Nos hace muchísima ilusión con antiguos premiados, ¿no? Con Diego, con Noemi, con los otros equipos premiados. Vamos a echar de menos a Miriam García, que iba a participar como miembro del comité científico, pero ha tenido un problema de salud. Miembro del comité científico, y también Miriam fue jurado de Europan, y a Jaume Barnada. A mí me parece que este panel que habéis planteado ya habla de lo que es Europan. Europan en su faceta más coral, más plural, donde donde se reúne alrededor del proyecto de Europan, pues a muchos, como decía, administraciones, a jóvenes equipos, a críticos, jurados, investigadores, docentes, todos comprometidos con esos objetivos. Lo que hace es que trabajemos en una escala muy ambiciosa. Estábamos hablando antes con Begoña, que sí, un poco la definición de Europan es que es innovación desde el punto de vista espacial, pero también desde el punto de vista social. Es decir, Europan es un diálogo, donde vamos incorporando, ahora os contaremos el proceso para que veáis realmente cómo es. Vamos incorporando voces, incorporando interrogantes, vamos incorporando respuestas que se ponen también en tela de juicio, y es un diálogo constante. Entonces, eso es una faceta de Europan súper importante, donde esperamos contar con las vuestras también, de todos los estudiantes que estáis ahí y que podáis participar. Para hacer un poco un histórico, Europan se creó en Francia con la voluntad de internacionalizar el PAN, que es el Plan d'Architecture Nouvelle. Es un concurso que se puso en marcha por el Ministerio francés en los años 70 para investigar sobre la industrialización de la vivienda y sobre el ahorro del consumo energético. Estamos hablando de los años 70 y fue un concurso muy prestigioso, del que salieron premiados, un poco como la Legión de Honor en el campo de la arquitectura. Salieron premiados pues, personajes como Nouvel, como Perrault, como Chemetov, en fin, los grandes de la arquitectura francesa. En ese concurso se convocaba a los arquitectos jóvenes, también a los estudiantes, y el PAN pasa a ser Europan en el año 88. La Europan 1 fue la primera convocatoria y lo que hacía era proponer prototipos, pedir que los que se inscribían al concurso propusieran prototipos de vivienda que estaban desvinculados de cualquier emplazamiento. Era casi en la más pura tradición de la ortodoxia moderna, es decir, esa arquitectura internacional que podía situarse en cualquier lugar. Sin embargo, ya en la segunda edición, en los años 90, esto es el año 88, entonces en el año 90, es un concurso bienal, ya se empieza a pensar que la riqueza de Europan, la riqueza de Europa, viene por la suma de las particularidades y de las identidades de cada uno de los territorios que la componen. De forma que ya se llama a las administraciones y a las ciudades de los países que se suman a Europan para que esos proyectos estén vinculados a un lugar en particular. Es el año donde ya estamos 5 años antes de la moneda única, es decir, hay todo un debate sobre Europa, hay una enorme ilusión con Europa, de la que seguimos disfrutando, y hay una apuesta por diferenciar a la ciudad europea de la asiática, de la americana. Hay una identidad propia de la ciudad europea que se basa fundamentalmente en el espacio público. Nosotros en Europan, como Jaume nos va a contar muy bien, porque creo que es un ejemplo perfecto, todos los Europanes que hemos hecho en Barcelona, es trabajar sobre el espacio público. O sea, no tanto pensar en la morfología de la ciudad, en qué forma tiene la ciudad, sino cómo vivimos la ciudad,
cómo la compartimos, no tanto cómo la construimos, sino cómo se vive. Es un modo de vida particular y esa es la apuesta de Europan ya desde el año 90. Y esa apuesta es por, como digo, aunar, y a mí es lo que me parece seguramente más atractivo y más interesante, yo soy una fan de Europan, como podéis ver, aunar la especificidad, las identidades locales con lo global, con un pensamiento, con una investigación que nos une a todos y que viene en Europan a partir de la elección de un tema. En Europan 16, en la edición que estamos ahora, es Ciudades Vivas, de un calendario y de unas reglas que son comunes a todos los países que participamos en Europan. Así es que esto empieza Europan hace 32 años y hoy es una federación de países que proponen en cada edición más o menos 40 o 50 emplazamientos. Es una palabra que utilizamos en Europan. Los emplazamientos son los lugares de cada una de las ciudades que se suman al proyecto y que proponen un programa dentro de este paraguas común, colectivo, que es la temática de cada edición. Las ciudades, creo, Jaume nos lo podrá confirmar, que se unen a este proyecto, buscan en realidad, o buscamos ciudades que están interesadas en intervenir en su territorio a partir de nuevas estrategias, es decir, no es a partir de planes urbanísticos que, digamos, que son más rígidos o que afectan a una parte pequeña del territorio, sino lugares donde se puede hacer, digamos, un zoom al revés, ¿no? y hacer un diagnóstico más completo, es decir, no partir de una territorialización de los planes urbanísticos, sino tratar de entender un emplazamiento en relación con todo lo que sucede alrededor. Tanto pasas del emplazamiento al barrio, a la ciudad y también al territorio. Entonces, Catalina, Salva y Héctor lo decían, que luego intervendrán, lo decían en una de sus intervenciones, que a partir de Europan les ha permitido pensar en territorios mucho más amplios, es decir, poder observar un lugar desde una óptica mayor y además desde la internacionalidad. Es decir, que con unos ojos nuevos, es decir, que tú puedas interesarte por un problema que sucede en Estrasburgo, sin ser estrasburgués, y pudiendo ver esos problemas, digamos, con la distancia que te permite la clarividencia o la buena explicación que se dé en el brief, en el programa que se propone. Así es que Europan, con este punto de partida, se convoca cada 2 años. Vienen participando, además de esas 40 o 50 ciudades, hay unas 1000 inscripciones en cada edición del concurso, unos 150 premiados, es decir, hay primeros premios, segundos premios y menciones especiales. Cada país organiza sus propios premios, sus propios jurados, y en los equipos, contestando un poco a la pregunta que me hacía Jordi al principio, está dirigido a arquitectos, en primer lugar, menores de 40 años. Esto de arquitectos significa que tiene que haber un arquitecto por equipo, y ese arquitecto o esa arquitecta se puede y se anima a que se asocien con todas las profesiones, con personas de otras profesiones, siempre y cuando la única condición es que tengan menos de 40 años. Esas otras profesiones son artistas, antropólogos, biólogos, sociólogos, ingenieros, paisajistas, urbanistas, en fin. Animamos a que los problemas que se plantean en Europan son a menudo tan complejos que es necesario, de nuevo, unir voces diferentes, capacidades diferentes y si es posible, nacionalidades diferentes también, ¿no? O sea que al final, bueno, y dentro de esos equipos también están los estudiantes, es decir, basta con tener un grado para poder ser asociado de ese equipo que se presenta en un lugar, siempre que en ese equipo haya una persona con un máster habilitante. Es decir, y la razón es poder afrontar la segunda fase del concurso, que es poder contratar con los equipos los proyectos que salgan de ahí. Es decir, así es que es un equipo donde haya una persona que pueda ser contratada, un arquitecto, alguien que tenga un máster habilitante, asociado o no con personas que tengan un grado
y personas de otras disciplinas. Y también existe la figura de colaborador, que no se consideran autores del proyecto, pero que sí figuran en los créditos, etcétera, y que son pues, las personas que ayudan, ¿no? Que colaboran a desarrollar el concurso. No sé si está claro, Jordi, si es las condiciones... ¿No tienes el micrófono abierto? Perdón, sí, pues si hay algún estudiante que quiere preguntar algo concreto sobre esto, a mí me ha quedado bastante claro, y viendo cuáles han sido los participantes en los últimos años y los premiados, pues eso está, creo que sí. Alberto, ¿quieres decir? No, yo creo que está claro. Solo añadir que la verdad es que Europan es la mejor manera de entrar en la profesión. Sí. Muy bien. Sí, bueno, hay ejemplos, ¿no? Lo veremos luego. Comentario Bueno, es que digo mal, Alberto. Adelante. Sí, bueno. Eso es la convocatoria que, como digo, se lanzó el día 5 de abril, es decir, que la plataforma para inscribirse ya está activada. Hablaba Jordi al principio de la web. Yo creo mucho en los libros, de hecho ponemos mucho cariño en hacer esos catálogos de Europan y los mandamos de hecho a todas las bibliotecas de todas las escuelas, es que la ETSAP seguro que tiene nuestros catálogos, pero he de decir que la web europea, que es www.europan-europe.eu, acaba de reformar su página web, es la página a través de la cual luego en la presentación veréis todo esto escrito. Acaba de rehacer la página y ahí está todo el repositorio de la memoria de Europan. Es profundísima, hay muchísima información, pero claro, 32 años trabajando con 50 emplazamientos en cada lugar, con temas diferentes, con 130 equipos premiados en cada edición, pues podéis imaginar que ya el patrimonio, digamos, inmaterial de Europan es enorme, y todo eso se ha organizado maravillosamente en esa página web donde creo que bueno, se puede encontrar. Y luego está la página web española más modesta, pero donde también hemos intentado que estén estos, toda esta memoria de Europan y bueno, en nuestro empeño también por divulgar, que es otra de nuestros objetivos, a los jóvenes arquitectos, ¿no? Y dar a conocer sus ideas y sus proyectos. El concurso Europan está evaluado por jurados, que hay tantos jurados como países participan en cada edición, es decir, cada país organizamos nuestro propio jurado, y los jurados son independientes de las administraciones que proponen los emplazamientos. Las personas vinculadas a las ciudades o a las comunidades autónomas, en el caso de España, participan en la primera fase del jurado. El jurado se organiza en dos fases. En la primera es una preselección, es una visión general de las propuestas. Es muy complejo ser jurado, porque se enfrentan, son 9 miembros, pero se enfrentan a muchas propuestas para 7 emplazamientos, tienen que cambiar su cabeza cada vez que evalúan un lugar, y los representantes de las ciudades en esa primera fase son sumamente importantes porque son los que mejor conocen su territorio, obviamente, y en esa primera fase del jurado sí que tienen voz y voto. Sin embargo, en la segunda fase del jurado, el jurado ya solo decide autónomamente, independientemente de las ciudades, es decir, con una voluntad de buscar la calidad de los proyectos. Y cuando me refiero a calidad, el objetivo del jurado es dar con las propuestas, por supuesto, más brillantes y más útiles para las ciudades, propuestas que se puedan llevar a cabo al final, después de largos procesos, eso lo contaremos luego, porque no son solares, son territorios, como os he dicho, muy complejos, pero que vuelva a la ciudadanía, es decir, que eso es dinero público y es una inversión pública, de forma que son los ciudadanos los últimos beneficiarios de esas nuevas ideas, pero también la calidad en cuanto a las ideas más innovadoras, más brillantes, aquellas que hacen avanzar la maquinaria de la manera de pensar en las ciudades, ¿no? Ahí se produce el debate, que es digamos, eso también hablo todo el rato de la identidad de Europan, pero es un poco ese equilibrio
entre la teoría y la praxis, ¿no? Es decir, que sean proyectos que sean capaces, me viene ahora la frase de Gabriel Celaya, ¿no? De que sean portadores de futuro, ¿no? Es un arma cargada de futuro, por eso los jóvenes, por eso esa nueva manera de pensar, pero que también sean proyectos en los que se haya pensado en un proceso que se pueda llevar a cabo de acuerdo con las ciudades. Hemos de decir que los programas, si os habéis asomado alguno a los programas que están publicados gratuitamente en la página web europea, son programas deliberadamente flexibles, es decir, ahí no se dan parámetros urbanísticos, se plantea el objetivo general de ese lugar. Luego, una vez que se gana, ya nos lo contarán mucho mejor los equipos premiados, es hacer aterrizar esas ideas, hacerlas converger con la realidad. Pero eso es en una segunda etapa. Los jurados tienen la labor de detectar entre esas propuestas, casi diría cuál es el mejor equipo capaz de afrontar un problema tan complejo, a partir de sus ideas, obviamente. Son, como os podéis imaginar, no lo he dicho, pero son proyectos anónimos, están con un código, no hay... Creo que Europan es probablemente uno de los concursos más limpios, no porque lo diga yo, pero es casi imposible, digamos, hacer un tongo, ¿no? Esa cosa que tienen siempre de sospecha los concursos, resulta casi imposible, ¿no? O imposible del todo. Desde luego nosotros nunca nos hemos enfrentado a un problema de ese tipo. Son proyectos anónimos, son 3 paneles de INA1, aparte de la memoria, etcétera, pero es una información muy básica para resolver problemas de esa envergadura. Así es que eso es el jurado, tiene que enfrentarse a eso y luego, una vez llegada esa segunda fase, es que no quiero abrasaros con muchas cosas, pero sí que hay procesos entre medio, ¿no? Se reúnen todas las ciudades, se reúnen entre las 2 fases del jurado, se reúnen todos los representantes de los emplazamientos y todos los jurados para poder ver los proyectos de una óptica un poco más lejana, ¿no? Poder pensar en ideas, poder pensar en la temática de Europan. Con eso el jurado falla y falla primeros premios que tienen una remuneración de 12.000 euros, segundos premios que tienen una remuneración de 6.000 y menciones especiales que no perciben ninguna retribución económica, pero que sí son publicados y sí son expuestos a escala nacional e internacional. Tenemos que decir que todos los proyectos de Europan tratamos de darles la mayor divulgación y difusión posible, tanto a escala de nuestro país como de los demás países. Y en cada país se determina el número de premios, de primeros premios y de segundos premios en función del número de emplazamientos. En España hemos previsto en el presupuesto 7 primeros premios, 7 segundos premios. Y dicho esto, el jurado es soberano, y Jaume bien lo sabe, que a veces lo ha padecido, el jurado es soberano y es absolutamente libre para, en el caso extremo, dar todos los premios a un mismo emplazamiento porque en los demás no hay calidad. Eso no sucede, obviamente no ha sucedido jamás, pero sí puede hacer un equilibrio, es decir, si en un lugar, si en un emplazamiento no hay la calidad suficiente, puede, o por otras razones, puede estimar dar 2 segundos premios en lugar de 1, etcétera. Puede jugar, nosotros lo que tenemos es un presupuesto y el jurado es quien decide cómo se reparten esos premios en cada emplazamiento. Dicho esto, intentamos que haya, animamos a que haya premios porque es realmente, y en España ahora, y eso lo va a contar Begoña, hay una oportunidad clarísima porque convoca el Ministerio de Fomento de llevar los proyectos a cabo, pero eso de contratar a los equipos, cosa que no existía hace ahora 3 años. Bueno, esto es en cuanto a los jurados. Y solo quería, antes de poneros las imágenes que habíamos preparado, hablar de algo muy definitorio de Europan, que es la escala de los proyectos y de las propuestas, ¿no? Hasta hace muy poco, hasta hace pocas fechas, tanto en el ámbito académico como el profesional, la ciudad venía formando parte de un ámbito que era la urbanística o lo urbano, mientras que la asignatura de proyectos se dedicaba mucho más a enseñar, digamos, las herramientas para resolver problemas de tipo espacial, tipológico, funcional, constructivo, de objetos arquitectónicos
concretos, ¿no? Por lo menos cuando yo estaba en las escuelas sé que eso ha cambiado bastante, pero es verdad que siempre se ha conseguido, de hecho, en las escuelas está urbanismo y proyectos, ¿no? Esta división de materias. Nosotros, o en Europan, se trabaja con la ilusión de recuperar un poco el papel del arquitecto de hace ya ciento y muchos años, donde los proyectos que se realizaban eran la consecuencia de un trabajo o de un pensamiento, de una investigación a una escala mayor, ¿no? Entonces, animamos los emplazamientos que se proponen parten de una escala urbana y la arquitectura va a ser la consecuencia de esa investigación a escala de la ciudad, lo que decíamos antes de cómo quiero vivir en la ciudad, de los espacios públicos, es decir, es casi ver la arquitectura en negativo, o sea, qué pasa entre los edificios, qué pasa con ellos, lo veréis en los emplazamientos que presentamos en Europan 16 en este año y vienen de un planteamiento general de una escala mayor. Trabajamos más con estrategias a seguir en trozos de ciudad que están en vías de transformación y hay un concepto que me gusta mucho de Europan, que es trabajar con la urbanidad. O sea, no trabajamos tanto el urbanismo como la urbanidad, en el sentido que decíamos antes de trabajar con el espacio público y con los modos de vida, ¿no? Los emplazamientos de Europan, como vais a ver en los ejemplos de esta edición, y creo que en cada edición sucede lo mismo, tratamos de abrir el abanico de escala, de temática, de objetivos, para que haya tantas posibilidades como intereses por parte de quienes participan. Se parte de supuestos que se basan en cuestiones funcionales, geográficas, en relación con las redes, con las infraestructuras, con la naturaleza, y los emplazamientos a lo largo de las ediciones han ido cambiando de escala. Como os decía, en el Europan 1 se partía de prototipos casi arquitectónicos y ahora trabajamos hasta la escala territorial. Es decir, se ha ido ampliando esa escala tratando de agrupar o de poner en negro sobre blanco hasta donde se llega la complejidad del problema y de hecho se trabaja, veréis en los emplazamientos que os vamos a enseñar más tarde, se trabaja con varias escalas. Hay una escala de proyecto, que es la escala que delimitamos en amarillo, es la escala del proyecto, donde normalmente se va a llevar a cabo el proyecto en particular. Hay una escala roja que se llama el ámbito de reflexión, es decir, es el área de influencia de ese espacio de proyecto. Los concursantes pueden trabajar también en ese área roja si se considera que tiene una influencia y que lo que se haga alrededor del área amarilla digamos, va a implicar la resolución de ese espacio, y luego hay un área blanca que es el área territorial a tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay ya se anima ya desde el principio a trabajar con esas escalas, y he de decir, no es que se anime a los concursantes, es que las propias ciudades, a la hora de hacer ese trabajo, ya están llevando a cabo una reflexión sobre cómo abordar los problemas. Y a mí me parece súper interesante cuando hablamos del diálogo, ya en el momento en que se buscan los emplazamientos, las ciudades, digo las ciudades, pueden ser las comunidades autónomas, las administraciones están haciendo un trabajo sobre qué es lo que quieren, y ese es el primer paso, porque no hay buenas respuestas si no hay una buena pregunta, es obvio. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo lo formulan? ¿Cuáles son las escalas, esa escala urbano-arquitectónica que estamos buscando? Y eso ya es el primer paso para formular la pregunta. Entonces, yo acabo ya contando un poco o resumiendo el desarrollo de cada edición, ¿no? Se lanza un tema en Europan. Igual aquí podríamos ya compartir la presentación. Begoña, ¿me ayudas? Sí, gracias. Vamos a ver. Mira ahí, eso es toda la pantalla.
Perfecto, ya se ve. Ahora pantalla total. Vale. Correcto, se ve perfectamente. Muchas gracias, mejor, sí. Bueno, entonces decía en los pasos que damos desde la organización, está primero la búsqueda de emplazamientos. Para eso se determina un tema. Voy a incidir mucho en este diálogo, en ese trabajo colectivo. Ese tema lo trabaja fundamentalmente el Comité Científico de Europan Europa, donde está, entre otros, Miriam García o Carlos Arroyo, con las sugerencias de las estructuras nacionales, lo he dicho, pero cada país tiene organizado su propio comité, y Europan es una federación de todos esos países. Así es que el comité científico, con las preocupaciones de los países que les pueden llegar, pues determinan un tema. En este caso, Europan 16 trabaja con ciudades vivas, metabolismos vivos e inclusividad social, es decir, que se va a trabajar con las ciudades entendidas como un organismo donde, digamos, en pro de trabajar para entender nuestras ciudades, no desde un punto de vista funcional, sino como en esa capacidad de crecer orgánicamente, y para eso se tiene en cuenta la relación con la naturaleza, la relación entre los espacios, la ósmosis en los diferentes territorios, pero también la componente social, que es la inclusividad social. En Europan 16 trabajamos 9 países y 40 ciudades europeas. Esta es una imagen del jurado de Europan. ¿Esto ocultar? ¿Le doy aquí? ¿A ocultar para quitar esta barra de aquí? No me atrevo mucho. ¿Sí? Sí. Este es el jurado de Europan 16 España. Como os decía, cada país organiza su propio jurado. El jurado está presidido por Iñaki Carnicero, que es el director general de Agenda Urbana y de Arquitectura, es el presidente de Europan España, dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que nos facilita muchísimo la labor, porque en esta coralidad, en este trabajo plural, pues está la Administración Central, las administraciones autonómicas y las administraciones locales. O sea que realmente hay es multiescalar, ¿no? También. Mariona Benedito, vinculada a Cataluña, Eduard Bru, como sabéis también, Tina Gregorich, entre los 9 miembros, 3 al menos tienen que ser de otro país. Tina Gregorich, que es docente en Viena y tiene el estudio en Ljubljana, en Eslovenia. Nick Hazendock, que es arquitecto paisajista de los Países Bajos. Enrique Crae, bueno, las fotos están en la misma dirección. Enrique Crae ha sido premiado en varias ediciones de Europan, en Badajoz, pero también han llevado un proyecto a cabo en Noruega, junto con Juan Elvira y Clara Murado, y está vinculado al territorio de Extremadura. Está Eva Luque, vinculada al sur, a Almería en particular. Rocío Peña, vinculada con Euskadi, y Sócrates Stratis, que forma parte del Comité Científico Europeo. Veis que he nombrado la vinculación porque en España tratamos de que al menos uno de los miembros del jurado esté en relación con un territorio, es decir, que haya puesto que las ciudades no tienen un vínculo directo, o sea, no tienen un voto en el fallo del jurado, que sí haya, por parte de al menos un miembro del jurado, un conocimiento del lugar, de que lo hayamos pateado, que haya hablado en el caso de Barcelona, pues con Jaume Barnada, y que pueda, en caso de dudas, transmitir a sus compañeros de jurado las dudas que pueda haber al respecto. Voy a saltar esta diapo y voy a la siguiente para que Begoña hable más de las realizaciones. Esta es una imagen de la página web de Europan España, donde hablamos tenemos las realizaciones, tenéis el archivo de concurso, el archivo de realizaciones, y de la página web europea hemos hablado del tema, hemos hablado de los sites, los emplazamientos, del reglamento, que creo que os he transmitido lo básico, de la inscripción que se hace a través de la página web europea, como os he dicho, www.europan-europe.eu, de la entrega, que será el día 17 de septiembre,
y del calendario de los jurados. Entre el 5 de abril, que es cuando se lanzó el concurso, y el 17 de septiembre, que es la fecha límite de inscripción, pero también entrega de las propuestas, todo ese periodo es un periodo de trabajo para los concursantes, pero también de plantear consultas, ¿eh? Hay una interacción entre los, como es normal en todos los concursos, entre quienes están trabajando en el proyecto y las organizaciones que van contestando. Así es que es un periodo también interactivo. Y bueno, esto es para el siguiente. Yo quería, antes de dejar a Begoña, pasar esta diapo, porque hemos lanzado, os decía, se lanza con un tema, las ciudades proponen sus emplazamientos, ahí se revisan los programas con el comité científico, con miembros de los jurados de ediciones anteriores. Los jurados también son conocedores, obviamente, de los programas y visitan los emplazamientos, y se falla el concurso, se entrega y se falla el concurso entre los meses de octubre y de noviembre, y los resultados van a salir el día 20 de diciembre. A partir de ahí empieza una segunda fase de Europan, que es la fase donde las organizaciones mediamos para que los proyectos puedan llevarse a la práctica. Llevarse a la práctica significa, en función de la escala del proyecto, encargos de planes urbanísticos o encargos de proyectos de arquitectura, pero lo que sí es seguro es que es un proceso en el que se empieza a hablar con, como os decía antes, con los responsables de los emplazamientos. Este es un proyecto que han hecho el estudio Arenas, Basabe y Palacios, es un estudio de Madrid y ganaron el primer premio en Europan 10 en Viena. Las imágenes que veis arriba son las imágenes del proyecto premiado. Es un proyecto que se llamaba como Patios Verdes, y proponían en un emplazamiento muy urbano organizar la trama de ese nuevo trozo de ciudad a partir de una serie de lotes, de jardines, de yards, de pequeños jardines cuadrados, que como veis son los que componen toda la trama de la intervención, alrededor de los cuales se organizaban viviendas que se negociaban con los futuros habitantes, y que había una especie de menú, de carta a la demanda de densidades, de alturas, de necesidades, etc. Y esta es, a partir del premio, me gusta mucho esta imagen que hicieron Basabe, Arenas y Palacios, es que alrededor de esa maqueta se reúne, de nuevo en ese coro, ¿no? en ese trabajo plural, pues a todos los interlocutores, que son tanto los promotores como los constructores, como los futuros habitantes, como las administraciones normalmente, como el propio equipo, y empieza un nuevo diálogo, porque claro, con este proyecto, os imagináis, con 3 paneles DIN A1 no tienes un documento que te permita desarrollar un proyecto. Y aquí, en todos esos dibujos, se ve claramente cómo organizan alrededor de esa maqueta, que es una mesa de diálogo, ¿verdad?, a los diferentes interlocutores, donde se habla de las escalas, donde se intercambian y donde se llega con las asociaciones de vecinos, naturalmente, y se llega al proyecto. Teníamos este vídeo preparado, donde es un vídeo de 1 minuto presentado por Bert Blay, que es el presidente de Europan Austria, y que ya está en este lugar que han realizado, donde se ha llegado a construir el proyecto de Arenas, Basabe y Palacios. When we organize a competition brief, we already look for the right actors, and we discuss with all the other participants what should be important to manage the site later on. This mix of international and local expertise we think is important, because the international platform enriches the potential of the local development. It seems to be a competition, but it's much more than that. It's a platform, it's a laboratory in the best sense of the term. I think it's a new way, in an interdisciplinary manner, to create a sort of bridge that brings the best people together to work on how to explore the potential of the sites. The cities get something that challenges them to continue
also to challenge their own instruments and their own expertise. So it animates them also to perform on a high level. The architects, they approach the site on different levels. So they see it in a territorial scale and at the same time on the micro scale of the local. So all this ambition flows into the site and gives the project energy. That's something also very Autobahn-esque. ¿Y ahora? Eso, lo minimizas, ¿no? Sí. Vamos a hacer eso. Y dejas de compartir, ¿no? ¿Ya está? Bueno, pues nada, yo antes me gustaría que tuviera la palabra Begoña ahora para explicar rápidamente las realizaciones de Europan, antes de explicaros luego los emplazamientos de Europan 16. Vale. Y solo quería acabar así con una frase de Chris Younes, que es uno de los miembros del comité científico que me gusta mucho y que dice que Europan es una utopía realista, ¿no? Me parece que es exactamente lo que define esto que hemos intentado explicaros. Y estoy a vuestra, no sé, si queréis preguntar algo, ¿y aquí qué hago con esto? Muchas gracias, Carmen, ha sido perfecto. Mi presentación tuya ha sido tan escueta que me disculpo de ello, pero yo creo que el auditorio se ha dado cuenta perfectamente de tu gran sensibilidad y de tu gran experiencia en organizar algo tan complejo como puede ser como mínimo una participación en concursos europeos. Y la prueba, este último vídeo con la realización de Arenas Basaré Palacios en Viena, demuestra que la utopía es posible, porque que unos arquitectos españoles ganen un concurso con las viviendas en Viena, por ejemplo, como otros casos que ha habido, ¿no? Y eso es la magia, es lo grande que tiene Europan, ¿no? Nosotros habíamos planteado, permitidme que me alargue un poco porque al principio no lo he explicado, pero habíamos planteado esta sesión como para que los estudiantes que van a entrar en la profesión sepan que una forma son los concursos en general. Pero claro, explicarles los intríngulis de los concursos, de las administraciones, de lo que son los pliegos de condiciones, lo que son los jurados, etcétera, etcétera, eso es demasiado. Porque está tan diversificado y con tantas más experiencias también en concursos que habríamos traído profesionales que nos explicaran prácticamente sus glorias, pero también sus penas respecto a los concursos. En cambio, explicar Europan es que es mágico, es tremendo, ¿no? Es fantástico. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Begoña, que también participa contigo como secretaria adjunta en la organización de Europan España y en los comités de Europan Europa, pues si quiere puede continuar. Yo lo que quiero es poneros un PowerPoint que en teoría se debería de pasar él solo, y es un poco un viaje por las realizaciones de Europan. Como ha contado Kamay, Europan sale del concurso francés, y entonces las primeras ediciones tienen que ver más con solares en los cuales poder desarrollar y llevar adelante esta reflexión sobre la vivienda. Esto lleva a una evolución en el cual la vivienda, solo la reflexión sobre la vivienda se queda corta y pasa a ser una reflexión sobre el espacio urbano, sobre la urbanidad, sobre la ciudad europea. Van a ir pasando las imágenes de las realizaciones de las distintas ediciones. Entonces, en las primeras veréis que son imágenes más de edificios y de ahí pasan a ser entornos urbanos y espacios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tipo de lo que nosotros llamamos realización, que es la materialización del resultado del concurso,
tiene un desarrollo que pasa de ser un edificio a ser proyectos urbanos, cuyos desarrollos generalmente son más ambiciosos y, por lo tanto, más difíciles de llevar adelante o de ver cómo se materializan. Son procesos muchos más largos. Por otra parte, Europan también ha tenido que jugar con la modificación de la legislación con respecto a los contratos públicos. Al fin y al cabo, los promotores o los responsables de suelo son administraciones públicas y, por tanto, tiene que jugar con las leyes de contratación pública. Entonces, esto ha hecho también que haya dificultado durante el principio de este siglo la contratación de los proyectos resultados de este concurso. ¿Cómo hemos intentado solventar este problema? Es a través de que desde la edición pasada es el Ministerio, en este momento, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el que convoca el concurso y hace unos convenios con las administraciones públicas para que asuman el resultado del concurso y puedan contratar a través de estos protocolos. Y básicamente es eso. A partir de ahí es a través de estas dos últimas ediciones en las cuales, así como durante la edición de Europan 10, 11 y 12 ha sido más difícil esas contrataciones, a partir de Europan 15, bueno, ya en Europan 14, pero ya principalmente en Europan 15 y Europan 16, bueno, Europan 15 se está pudiendo hacer contratos que parten generalmente de modificaciones de planeamiento o PERIs para poder desarrollar con posterioridad esos planeamientos y en el futuro puedan llegar a hacerse incluso proyectos básicos y de ejecución y se puedan ejecutar no solo los espacios públicos, sino también edificios de viviendas o de equipamientos sociales. Y espacios públicos. Sí, también. Bueno, esto es un poco, lo he ido contando sobre esta distinta, como veis aquí estamos todavía en Europan 6, que todavía se podía contratar de una manera como fruto del resultado del concurso público, se podían contratar esto de manera directa. De manera directa. Estoy mostrando también imágenes de algunos de los proyectos, no de todos. Estos ya son proyectos, como veis, de planeamiento, que implican una dificultad y unos periodos de tiempo más largos. Algunos de ellos pues no han llegado a ejecutarse. Bueno, nos lo podrán decir luego, perdona Begoña, los equipos que van a intervenir. Realmente esta ambición de partir no del planeamiento urbanístico, sino de una premisa anterior, obliga a modificaciones de planes, a negociaciones, a conversaciones que hace, y eso lo tenemos que decir, que los proyectos, los procesos muchas veces se dilaten en el tiempo, o sea que no son, salvo cuando sean solares y una edificación concreta, no son procesos que comienzan y que luego tienen por delante un largo recorrido, pues como decíamos, de diálogo, de negociación. Creo que lo que hay que decir aquí es que, a diferencia de otros concursos, pues hay una intermediación. En el caso de España es Begoña Fernández Só, que se ocupa de mantener siempre esa lamparita encendida, ¿no? Y de que estemos tratando siempre de intermediar y no dejar a los equipos, digamos, solos ante la maraña de la administración, que suele ser muy complicada, pero eso nos lo van a contar mucho mejor más tarde los equipos implicados, ¿no? Sí, vamos, lo que nosotros también recalcamos a los responsables del suelo es que este es un concurso de ideas, es decir, que los jurados
no están pendientes de las normativas, sino de las reflexiones y de, como decía antes Kamal, encontrar aquellos equipos que puedan dar una mejor respuesta a los problemas que se plantean. Esto quiere decir que el llevar adelante estos proyectos pues requiere un trabajo mayor, ya que efectivamente, además, yo creo que la cultura del espacio urbano en España también se ha modificado. La participación antes de las administraciones era muy directa sobre el urbanismo y sobre el espacio urbano, y también sobre la vivienda, sobre todo la vivienda pública. Eso se ha ido modificando en el tiempo y yo creo que ahora se enriquece con un debate social en el cual también se intenta que haya reflexión por parte de aquellos que lo van a usar. O sea, esto que hablaba Carmen en el proyecto en Viena, creo que en España todavía, o sea, no creo que se haya consolidado, pero ciertamente es una cosa que se ha incorporado al debate y yo creo que efectivamente pues lo enriquece, ¿no? Pero también hace que los procesos pues sean más largos. De todos modos, como veréis en la presentación, luego cuando os contemos los emplazamientos de Europan 16, muchas veces hemos dicho que la primera opción de proyecto es la elección del propio emplazamiento, es decir, que en la propuesta que hacemos de emplazamientos hay muy diferentes escalas. Entonces, en función de los intereses, incluso del trabajo de investigación que ya hayáis desarrollado en las propias escuelas, ¿no? Muchas veces nos han llegado proyectos de fin de carrera, es decir, que son aplicables a lugares. Y entonces se elige el emplazamiento, hay microescala, hay macroescala, hay proyectos arquitectónicos, otros urbanos, otros territoriales, y ahí está, creo, honradamente, la primera decisión de quién va a participar, ¿no? ¿Qué me interesa hacer? ¿Cuál es mi objetivo también? ¿Cuáles son mis intereses? Entonces, sí que hay proyectos, veréis que en la presentación que está haciendo Begoña, que yo hacía tiempo que no veía, la verdad es que me sorprende la cantidad de talento que hay ahí detrás, ¿no? Y que hay proyectos que son puramente de arquitectura. Este es el proyecto, por ejemplo, en SELV, también otros premiados de Julio de la Fuente, Natalia Gutiérrez, Álvaro Martín y Arantxa Ozaeta, que por cierto es miembro suplente de nuestro jurado, que ganaron en SELV, en Alemania, y han ido haciendo un trabajo como de acupuntura urbana, han ido trabajando en pequeños proyectos. Y este es el proyecto en el que participó Enrique Kray, que es miembro de nuestro jurado en Noruega, que es una residencia de estudiantes que creo que está funcionando maravillosamente bien, ¿no? Y ya vamos por Europan 10. Sí, Europan 10, 11 y 12 van a pasar muy rápido. Europan, desgraciadamente, también notamos la crisis, tanto en el número de emplazamientos o de administraciones que pudieron trabajar con nosotros, como en la realización luego de los proyectos. Por ejemplo, el proyecto de ELDA era un proyecto en el cual la participación ciudadana ha sido muy importante para poder desarrollar. Es un proyecto Incasol, también en Cataluña, además del Ayuntamiento de Barcelona. Este es el proyecto de Viena, que os hemos enseñado antes, ¿no? Donde aparecía el vídeo. Ciertamente está más actualizado ahora. Está más actualizado, está construido. Y en Cataluña estaba diciendo que trabajamos habitualmente, tenemos interlocutores ya continuos, que son el Ayuntamiento de Barcelona, pero también el Incasol, ¿no? Que ha propuesto varios emplazamientos a lo largo de las ediciones con mayor o menor fortuna en la realización. Pero el emplazamiento, veréis que el emplazamiento que presenta Incasol en esta ocasión es apasionante, también lo veremos. Carles Enric, en los proyectos de la Sagrera. Carles, como a lo mejor sabéis, ha ganado, pues no sé, Jaume 3 o 4 veces ya, unas cuantas. Tiene una visión súper interesante del territorio, ¿no? Yo creo que los diferentes jurados, siempre han sido sensibles a esta cuestión. Veis, en Europan 13 había 4 emplazamientos, estábamos en plena crisis.
Y el emplazamiento de La Coruña es bastante curioso. Realmente era un proyecto en un emplazamiento muy complicado. Lo que decidió el ayuntamiento, que no lo iba a poder llevar adelante, fue dar la opción entre participaran los equipos premiados, tanto el primer y el segundo premio como alguno de los mencionados, que participan en una bolsa de trabajo, incluirlos en una bolsa de trabajo en el cual poder realizar, poder encargarles proyectos con contrato menor y poder tener ese acceso. O sea, nuestra intención no es solo la transformación, o sea, tiene una doble vertiente, que por un lado es la modificación o la intervención en el espacio urbano y la reflexión sobre la urbanidad, sino también la accesibilidad de los equipos más jóvenes al mercado de trabajo. Entonces, pues siempre, incluso cuando la dificultad en el desarrollo de un proyecto urbano se vuelve casi imposible, sí intentamos que al menos mediante contratos menores puedan llegar a ejecutarse algún proyecto de estos equipos. Y con esta diapositiva terminamos. Bueno, perfecto, porque ha sido un pase rápido, pero en realidad son cantidad de proyectos, algunos más o menos conocidos, otros no tan conocidos, pero que dan en conjunto. Vamos, si Carmen se lleva en cierta manera una sorpresa porque hacía algún tiempo que no había visto así en conjunto y de una forma rápida todos los proyectos, figúrate los que no estamos inmiscuidos con Europan. Eso da un resultado maravilloso, ¿eh? Las fotos son maravillosas porque son fotos de realizaciones, que esa es la mágica del concurso, ¿no? Que la administración propone sodares o propone emplazamientos y en cambio después con los años, con unos pocos años, esperemos que menos que más, se llegan a realizar. O sea, y las realizaciones son de mucha calidad. O sea que felicitaciones por la trayectoria, porque vosotras concretamente ya lleváis un tiempo coordinando todo ese entramado, ¿eh? Y ahora, bueno, muchas gracias también a Jaume Bernada, que antes tampoco le he presentado, pero que, digamos, aquí actúa como muestra y como representante de una de estas administraciones que se une con la organización de Europan para proponer un emplazamiento que sea real, ¿no? Para que después se pueda llevar a término. O sea, la primera pregunta que me viene a la cabeza es cómo que es que una administración, en vez de organizar un concurso por su cuenta, lo ponga, digamos, a disposición de Europan para que sea una convocatoria internacional para jóvenes arquitectos, ¿no? Las administraciones en general están muy devadas en términos cortoplacistas y en términos muy hiperrealistas, y por lo tanto esa es la primera pregunta, la primera consideración que me hago, ¿no? Bueno, ahora creo que Carmen y Begoña nos van a presentar los emplazamientos y la nueva convocatoria que ha salido ahora en abril y que hay tiempo para presentarse hasta septiembre. Entonces veremos cuál es el espíritu general y cuáles son emplazamientos determinados y condiciones determinadas. Y Jaume Bernada, muchas gracias, porque él es director de la coordinación de proyectos internacionales y exteriores del Ayuntamiento de Barcelona y trabaja en el área de gerencia del CAP del Ayuntamiento, del arquitecto en CAP. Ha sido profesor en la escuela, o sea que conoce perfectamente cuáles son las debilidades de los otros profesores también, y de la forma de presentar y el interés directo de los estudiantes, y por lo tanto es una perfecta participación en esta sesión para dar a conocer cuáles son las inquietudes y el emplazamiento concreto que ha presentado en este caso el Ayuntamiento de Barcelona. Pero, insisto, es una muestra porque hay, bueno, no sé, ahora veremos, ¿no? Hay muchísimos más emplazamientos de otras administraciones de España, y esto sumado con todos los países da
todos estos 40 emplazamientos que hay para la convocatoria que ahora mismo está en órbita. Muy bien, muchas gracias. Carmen, Begoña, Jaume, cuando queráis. A ver, ¿ahora me oís? Sí. Sí, se oye ahora cuando hagas pantalla total. Ahí. Vale, y ahora le das ahí. ¿Estamos? Ah, no, espera. Correcto, se ve perfectamente. Si el PowerPoint pasa a ser total, se verá solamente la diapositiva. Ay, mierda. Ya lo sé. Ahí, no. A ver si nos deja. Ataca por debajo. Sí, es que hay un cartelito delante. Ataca el cartel por debajo. Ya, es que no creas que ahí, dale. Nada, es que no nos deja. No deja, vale. O pinchar en el cartelito, está presentado para todos. Sí, la flechita del cartelito. Ahí. Exacto. Ay, por Dios. Venga, gracias. Venga. Perdón. Ahora puedes apretar también ocultar. Ocultar. Aquí estamos. Bueno, voy a hacerlo muy rápidamente, son las 10:10, me interesa muchísimo escuchar tanto a Jaume como a los equipos que vienen detrás, pero toda esta información la tenéis en la web, pero queríamos presentároslo, por lo menos para dar nuestra visión, a partir del tema de ciudades vivas, y una vez que el Comité Científico ha descrito el tema, lo hemos divulgado, las ciudades responden con sus emplazamientos. Y con esas propuestas concretas, el Comité Científico, de nuevo, organiza una serie de subtemas, con el fin de poner en común y en relación diferentes ciudades con la misma problemática. Los 3 subtemas que se derivan de ciudades vivas son revitalizar, recuperar y cuidar. En revitalizar se entiende que los emplazamientos emanan, digamos, la transformación de esos emplazamientos emanan del propio territorio. Entonces hay 3 subtemas a su vez que son reforzar la biodiversidad, transformar a partir de las infraestructuras y hacer que los territorios sean más performativos, ¿no? En el tema de recuperar, se trata de, digamos, vendar las heridas, ¿no?, de los emplazamientos en crisis y tratar de encontrar recursos que parten de lo existente, con un tratamiento muy cuidadoso de lo que existe ya y introduciendo operaciones específicas en esos lugares, ¿no? Entonces, los 3 subtemas son dinamizar el paisaje, es decir, trabajar a partir de los paisajes, intensificar los barrios, que ahí estará el emplazamiento de Barcelona y el primero que vamos a ver en Almendralejo, y actuar en la interfaz, que hay un emplazamiento polémico y muy interesante en Roquetas de Mar, confiamos en que os interese participar en ese debate. Y finalmente, el tercer subtema es cuidar, el cuidado de los territorios vulnerables, en el entorno habitado, en el entorno rural, donde se trabaja a partir de la revalorización, de los elementos naturales y de los paisajes. Ahí estará el emplazamiento de Beizama o de Esparraguera, que tiene un gran patrimonio industrial, trabajar con nuevos usos y reinventar la ruralidad y el patrimonio productivo. Perdón, aquí es donde estarán Beizama y Esparraguera. Así es que veis, los 40 emplazamientos europeos se han clasificado, los numeritos que veis en la diapo corresponden a Alost, pues estará en el tema 9, que es reinventar la ruralidad, etcétera, ¿no? O sea que podéis entrar en la elección de los emplazamientos, ya sea a través de un mapa geográfico de Europa, clicar directamente en Barcelona, o a través de un tema que os interese, como es el cuidado de territorios vulnerables, etcétera. O sea, esas 2 entradas para que podáis tener acceso a la información que existe sobre los emplazamientos
y que se ofrece gratuitamente. Hay una ficha sintética, es una ficha resumen de los emplazamientos y luego está el programa de necesidades. Esos dos documentos son de acceso directo, gratuito, para que podáis elegir con todas las... Esto no lo era hace unos años, pero nos parece que, como os decíamos antes, la elección del emplazamiento es sumamente importante y ahí, una vez que habéis elegido el emplazamiento, es donde os tenéis, si os interesa participar, os tenéis que inscribir y una vez inscritos, la cuota de inscripción, no lo he dicho, cuesta 100 euros para un primer emplazamiento y 50 para los restantes. Os podéis presentar a tantos emplazamientos como queráis, siempre que estén en países diferentes, uno en España, pero podéis tener hasta otros 8 en otros lugares y una vez inscritos es cuando ya os podéis descargar toda la información que necesitáis para trabajar, planos, fotografías, información pormenorizada, etc. El primer emplazamiento los hemos puesto por orden alfabético, salvo Barcelona, que ha quedado para el final, para que Jaume nos pueda explicar más detenidamente, es en Badajoz, en Almendralejo, y está en la clasificación en el orden temático de recuperar e intensificar barrios. Cada proyecto tiene un título que le ha dado el propio responsable del emplazamiento y en este caso se habla de temporalidad habitable. Veis en la primera diapo que hemos elegido para contar Almendralejo, son unas viviendas realmente de un estado muy deplorable y no solo por su aspecto físico, sino porque en esas viviendas viven los temporeros. En Badajoz, en Almendralejo, es un lugar vinculado al cultivo fundamentalmente de olivos y de vino y de viñedos y ha estado muy condicionada el crecimiento de la ciudad y la vida en la ciudad por el aluvión de temporeros que si bien eran temporeros en el sentido más estricto de la palabra, es decir, que venían a hacer la temporada y luego se marchaban, se han ido quedando poco a poco en la ciudad en unas condiciones pues muy lamentables, como habéis visto en la primera diapositiva, y con unos modos de vida que no son exactamente los de la ciudadanía de Badajoz. Así es que nos plantea la Junta de Extremadura con el Ayuntamiento de Almendralejo este lugar, que es el que corresponde a las viviendas del Marqués, que son las de la diapo anterior, y que está metido en este barrio de San José, cerca del campo, y donde se pide a los concursantes trabajar en rehabilitar no solo las viviendas, sino también los espacios públicos. Es decir, todas estas, por aquí hay unas viviendas de Vázquez Consuegra, etcétera, pero este barrio ha quedado realmente en una especie de gueto social. En los emplazamientos de Europa en España, el concepto de ciudad viva se ha interpretado, y lo veréis en varios emplazamientos, muchas veces en el sentido de fluctuación de la población. Hablábamos de inclusión social y, desde luego, en el caso de Almendralejo es exactamente el caso, ¿no? Entonces, cómo rehabilitar estos espacios públicos, cómo hacer que esa población no se siga incorporando o quitando o transformando, que ese barrio salga de su enclave, salga de ese gueto social y salga también de ese gueto espacial. No sé si se me olvida algo, Begoña, ¿quieres añadir algo? Por otra parte, este barrio está enclavado en una zona que tiene bastantes infraestructuras sociales, que tiene colegios, tiene el Museo del Vino, o sea que no es un barrio que haya quedado apartado, sino que es un barrio que está incluido dentro de la ciudad. Lo único es que las condiciones de las viviendas y las condiciones del espacio entre las edificaciones, pues ha perdido toda la calidad y que además hay una voluntad por parte de la administración pública, tanto a nivel autonómico como a nivel local, de integrar urbanamente e integrar socialmente. Es decir, que formen parte de la comunidad, porque realmente es gente que, aunque inicialmente iban y venían, pues realmente han llegado a establecerse aquí y lo que hacen es moverse desde aquí a otras zonas, tanto de Extremadura como incluso de Portugal, para hacer las distintas temporadas. Pero realmente habitan, o sea, las familias habitan de manera continua aquí. Entonces, hay una voluntad de integración. Entonces, es esta reflexión también sobre cómo la rehabilitación de la vivienda
y del espacio público puede llegar a producir una integración social. No sé si queréis que siga, los presento todos y luego si acaso se presentan preguntas. No, está bien. Seguiríais ahora con otro emplazamiento, ¿no? Sí, eso es. Bueno, y añado aquí, al final de cada diapo veréis la fecha de la visita. Se organizan visitas, no sabemos si van a ser solamente virtuales. La verdad es que no tenemos experiencia, por suerte, no hemos tenido otra pandemia en los años anteriores, así es que no sabemos si será solamente virtual, en cuyo caso la filmaremos, o si se hará una convocatoria para todos los equipos. El 14 de mayo es la visita al Almendralejo. El siguiente emplazamiento es Alcira, en Valencia. Estamos dentro de la revitalización de territorios eficientes. Decía que en los emplazamientos de Europa en España está esta condición de fluctuación de población, en el sentido de integración social, pero la otra mitad se refiere a la transformación del propio paisaje, ¿no? O de la propia ciudad, renaturalizándola. Alcira le ha puesto como título a su propuesta integración resiliente, y va a trabajar en este caso con un territorio importante, es este que veis aquí, y hemos elegido esta diapo porque el río Júcar, que pasa por Alcira, ha sido el embrión del crecimiento de la ciudad. Aquí es donde está el casco histórico con sus murallas, porque el río era realmente el modo de transporte, entonces la ciudad nació vinculada al río para facilitar los transportes, pero también para defenderse, ¿no? Entonces, bueno, como existen muchas ciudades, ahí se organizan las murallas y el primer núcleo de crecimiento de Alcira, pero la cuestión es que el río Júcar es un río, como tantos de nuestro país, con enormes crecidas, y les ha supuesto, si al principio era un beneficio, es un problema al que han tenido que enfrentarse con unas terribles inundaciones repetitivas. De forma que la ciudad ha ido creciendo alejada del río, organizándose, bueno, pues obviamente con otros recursos contemporáneos, ¿no? Con las grandes vías, y ha quedado aquí este territorio que me parece sumamente interesante, que es un gran vacío urbano, es un gran paisaje, que es, digamos, el lugar de la vocación de crecimiento de Alcira, alejada del río y acercándose a la entrada de la ciudad por este lugar. Aquí hay también un hospital de referencia comarcal, me parece, y este territorio vacío es el que se propone Europan, que es susceptible, y estoy ya contando un poco ahora veremos las diapos, es susceptible de ser un embrión del modo de crecimiento de la ciudad y también de la conexión entre dos barrios que han quedado, dos barrios marginales. Siempre trabajamos realmente los problemas que llegan a Europa, veis que son muy complejos, o sea, de ahí la necesidad de multidisciplinariedad y también de la necesidad de hacer esa visión completa. Y este territorio que nos ofrecen, este gran terreno, separa los barrios del Torresó y de la Alquerieta, que están a ambos lados. Este es el paisaje que os estábamos describiendo. Ahora lo veremos. Este es el barrio de la Alquerieta, este es el barrio del Torresó. Aquí está el emplazamiento, que es, como veis, está situado en un lugar que es como la primera semilla, ¿no?, de crecimiento de la ciudad. Quieren construir ahí unas viviendas, desde luego con una vocación de consumo cero, o sea, unas viviendas que puedan ser ejemplares en ese sentido. Y en el caso de Alcira, yo diría que es el territorio, igual me equivoco, pero a mi juicio es el territorio que aúna la arquitectura, el urbanismo, con esta escala roja. Os contaba antes que está el emplazamiento amarillo, el rojo, y la escala blanca, ¿no?, el territorio, que es la que englobaría también los dos barrios que quedan a ambos lados del terreno, ¿no? Este es hay equipamientos, está el colegio, la vista del gran hospital, y veis que en los propios esquemas que plantea con ese concepto de resiliencia, de poder sobreponerse a las inundaciones, al vacío, a la dificultad social, los barrios de la Alquerieta y del Torresó son socialmente complejos, son barrios que se han mantenido por su situación física también, digamos, en una condición marginal, y veis ya en el propio planteamiento que hace el Ayuntamiento junto con la Generalitat Valenciana, este emplazamiento lo propone la Generalitat, trabajar
con esta direccionalidad y también con este eje que podría ser el crecimiento natural de la ciudad de Alcira, si no natural, por lo menos deseado, de la ciudad de Alcira. ¿Está, Begoña? Sí, yo creo que en esto que comentaba Carmen sobre el crecimiento de la ciudad, ¿no? Es también cómo es ese crecimiento cuando se integran vacíos donde todavía hay naturaleza, ¿no? O sea, estos vacíos por un lado, del crecimiento de la ciudad de Alcira y la integración con estos otros núcleos de Torresó y la Alquerieta, ¿no? Cómo integrarlos y, sin embargo, cómo recuperar también urbanamente y, sin embargo, recuperar y valorizar o poner en valor este espacio de territorio, de parque, de zona verde dentro de la ciudad, ¿no? Realmente el emplazamiento queda un poco distante del centro histórico, pero se puede volver a convertir en un trozo de ciudad que con importancia un poco icónica de cara a la nueva entrada a la ciudad. Desde luego, cuando hablaba del vacío urbano, no hablaba del vacío urbano para colmatarlo, sino para trabajar con el paisaje y con las... os podéis imaginar, ¿no? Si están hablando de resiliencia y están hablando de sostenibilidad, no es colmatar, no es hablar de un ensanche nuevo, sino trabajar en una ciudad que tenga en cuenta realmente los valores paisajísticos. Y los bordes, ¿no? O sea, y los bordes, naturalmente. Llegamos al tercer emplazamiento, que es un... ¿Veis? En esas escalas tan distintas, ¿no? Donde ahí tenéis vosotros la voz, es un emplazamiento, a mi juicio, muy interesante, muy atractivo, es en Beizama. Es un pueblo que tiene 144 habitantes, veis que tiene nada que ver con los anteriores y forma parte del tercer subtema, que es los cuidados, ¿no? El cuidado de un territorio vulnerable, y en este caso el título que le han dado es Rehabilitar la naturaleza. La imagen es, veis, es 144 habitantes en mitad de la montaña, en un entorno absolutamente rural, en un pueblito que está entre Tolosa y Azpeitia, y donde hay una propuesta del gobierno vasco, que colabora con el ayuntamiento de Beizama, que me parece un desafío muy interesante, que es construir vivienda social en un entorno rural. Como sabéis, las viviendas sociales, las subvenciones, la construcción de la vivienda social por parte de la administración normalmente se hace siempre en entornos urbanos, ¿no? Que es donde hay mayor demanda. En este caso, el gobierno vasco da un paso más allá. Creo que la pandemia, con todo el horror que nos ha traído a todos, también ha hecho pensar en otros modos de vida. Hay, como sabéis, en todos los territorios un deseo de vuelta a la ruralidad. Estamos todos asfixiados, ¿no? En nuestras casas, en nuestras ciudades, y hay realmente una demanda de poder vivir en unos territorios donde se vive más libremente, en conexión con la naturaleza, etc. Entonces, el gobierno vasco ha decidido, y ese es el planteamiento del proyecto, construir aquí 12 viviendas sociales en este terreno. Bueno, luego lo veremos mejor. En este terrenito, esta es la escala roja, de nuevo la escala amarilla. Beizama forma parte de uno de los municipios, es un barrio de un municipio que tiene 6 núcleos, Auzoa, que están, digamos, desperdigados en esos valles profundos. Aquí hay unas cuestiones de accesibilidad, bueno, accesibilidad no, se accede por carreteras en muy buenas condiciones, pero sí de aislamiento, a lo mejor de tejer una red, de pensar cómo se vive en esos núcleos separados y al mismo tiempo mantener la identidad del pueblo que no solo invita a los de fuera a venir, sino que quiere anclar a la población más joven, que no tengan por qué irse a Tolosa o a Azpeitia, que están a 40 kilómetros para poder llevar a cabo una vida normal, ¿no? Que es a lo que estaban, digamos, condenados, entre comillas, los más jóvenes de este lugar. Así es que nos proponen este lugar, ya veis, en el terreno han hecho una cesión por parte del ayuntamiento, ¿no? Hay un intercambio de terreno por la construcción de las viviendas entre el ayuntamiento y el gobierno vasco. Este terreno con estas características físicas tan particulares, estas son fotos tomadas ahora en el mes de febrero con estas tormentas de nieve que hemos tenido, y el planteamiento también interesante es que esas 12 viviendas sociales tienen que ser vistas a la luz del tema de Europan 15 y Europan 14, que son viviendas productivas, es decir, en el momento
en que hay vivienda social y los jóvenes, más jóvenes, van a vivir al pueblo, se necesita poder pensar en una tipología de vivienda que admita el trabajo, ya sea un trabajo solamente por internet, o ya sea un trabajo de taller, o sea un trabajo relacionado con la agricultura. Es decir, es plantear una nueva tipología, que para algunos es un término antiguo y todavía me parece que es real, de vivienda en relación con el trabajo, con el desarrollo agrícola, y siempre sin olvidar que estamos dentro del tema del paraguas de cuidado, de paisaje vulnerable, modos de vida particulares que habrá que tener en cuenta, ¿no? La visita es el día 4 de junio y ellos explican muy bien en el brief, en el programa que presentan, que esto forma parte también de un proyecto que se llama Escualiría. Iría es ciudad en euskera, de hablar de la ciudad vasca, es decir, de hablar de un único territorio donde hay fluidez en las comunicaciones entre los diferentes emplazamientos. Y no sé, Begoña. No, sí. Yo lo único que quería decir o que quería subrayar es esto último de lo que hablaba Carmen. En realidad el gobierno vasco habla de un territorio, o sea, en vez de territorio deshabitado, habla de territorio habitado, es decir, de una metrópoli formada por las 3 provincias vascas en las cuales hay 2 millones de habitantes y en la cual poder hacer un territorio más cohesionado, ¿no? Entonces, en el cual el wifi realmente se ha convertido en un elemento importante. Básico para poder llevar estos proyectos adelante y que la gente encuentre esta nueva forma de habitar el territorio. Y iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo qué es. Pues yo sí quería decir otra cosa, que es que el gobierno vasco, perdón. No, acaba. Antes de que se me olvide. En este sentido, con esta reflexión sobre el papel del ciudadano, no solo de las administraciones, ya se ha planteado, se ha hecho una reflexión, una investigación sobre aquellas personas que pudieran estar interesadas, aquellas familias que pudieran estar interesadas en venir a habitar aquí. Ya tienen una lista hecha de familias que podrían querer venir a habitar, y realmente es interesante el que ya desde antes incluso de proponer de que tener respuesta al concurso o de tener un fallo del concurso, ya tenemos la gente que va a querer habitar, ¿no? Sí, solo quería añadir una cosa, que es que creo que es importante, sin desarrollarlo mucho. El gobierno vasco presentó, el tema de Europan 15 era ciudades productivas, y el gobierno vasco presentó un emplazamiento en Lasarte donde abogaba por, de nuevo, una nueva tipología, que era trabajar con espacio residencial y productivo a la vez. La cuestión es que, claro, eso no existía en la normativa local ni en la normativa autonómica, y el concurso Europan ha servido para modificar esa normativa. Ha llevado tiempo, pero es que me parece, yo creo que de las cosas que nos ha hecho más ilusión, de que a partir del planteamiento del propio Europan se haya modificado, hayan trabajado durante este año y medio en la modificación de la normativa, y se están construyendo ahora con el equipo, pero construyendo no, se está trabajando en el desarrollo del proyecto con el equipo premiado de Alex Echeverría en el desarrollo de esa nueva vivienda que ya forma parte de la normativa, o sea, que ha sentado jurisprudencia, dirían los jurídicos, ¿no?, que ha sentado un antecedente en el desarrollo de un nuevo tipo de vivienda. Bueno, y la visita es el 4 de junio. Llegamos a Esparraguera, en Barcelona, en el apartado de cuidados, de nuevo, como en el caso de Beizama. Ojo con lo que tenemos, en este caso tenemos naturaleza, tenemos patrimonio, tenemos memoria social, es decir, es un territorio vulnerable, y le han llamado colonia industrial del siglo XXI. Veis, a mí la fotografía ya me parece, para empezar, espectacular, ¿no? Se trata de una colonia industrial, la colonia Sedó, que estaba
vinculada al desarrollo de la industria textil. Esa industria textil empezó a crecer y a desarrollar características que vosotros en Cataluña conocéis bien de la colonia industrial. Se construyen viviendas para los trabajadores con servicios asociados como tiendas, como escuelas, como la iglesia, el local social. Se amplía la fábrica y se proyectan diferentes obras de infraestructura, ¿no? A mitad del siglo XX hay una decadencia del sistema de colonias industriales, se ponen en tela de juicio los abusos sociales que hay hacia los trabajadores y que llegan a partir de los nuevos sistemas de comunicación y transporte, porque tengo que vivir pegado a la fábrica, aunque eso, bueno, yo creo que lo podemos revisar y creo que este proyecto es muy interesante, ¿no? En los años 70 se acentúa también por la crisis de la industria textil, y en el año 80 se cierra la fábrica, de forma que nos queda aquí este patrimonio industrial interesantísimo, donde la colonia se divide claramente en dos partes. Esta es la parte residencial. Estos bloques que veis aquí tramados son bloques de viviendas que ya no existen, que estaban en un estado tan deplorable que se derruyeron. La iglesia estaba en el centro, el río Llobregat, maravilloso, o sea, vinculado naturalmente a la fábrica, al transporte. Aquí hay una carretera, estamos en un entorno paisajístico muy interesante, aquí hay unos huertos urbanos y lo que decía claramente hay una separación funcional, aquí se vivía y aquí se trabajaba. Con el cierre de la industria textil, esto se ha convertido en realidad, igual si me escuchan los de Incasol o los del Ayuntamiento de Esparraguera, no les parece el término exacto, es un polígono industrial, es decir, ya no hay una gran industria, sino diferentes pequeñas empresas que desarrollan su labor ahí. El emplazamiento, lo veis, está aquí y este es el municipio de Esparraguera, este es el otro municipio de cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, pero veis que ha quedado aislado. Olesa. Olesa, gracias, exactamente, en Olesa, ¿no? Entonces, Olesa, esta es Esparraguera, y aquí queda la colonia Sedó, donde se ha marcado el territorio de reflexión en el área inmediata que tiene en cuenta, ya veis el patrimonio, es que es espectacular, que tiene en cuenta el paisaje, tiene en cuenta el río, tiene en cuenta la carretera, y desde luego habrá que pensar cómo se comunica esta colonia con el núcleo principal de Esparraguera, ¿no? Estas son algunas imágenes tengo que decir también que en ese momento de crisis Incasol adquirió la parte residencial de la colonia, es decir, que Incasol es propietario, creo que es del 45%, me equivoco, o sea, es alrededor de la mitad de este territorio. Lo otro es medio privado, medio municipal. Aquí tenéis las diferentes naves, las viviendas que están por rehabilitar, es uno de los objetivos del proyecto, y mientras se rehabilitan estas viviendas, se trabaja sobre el espacio que rodea la iglesia, los habitantes de estas viviendas, hay todavía 17 familias viviendo aquí, se alojarían en un espacio que es la fonda, de forma que la fonda también tiene que ser remodelada, rehabilitada para acoger temporalmente a esas personas que se han desplazado mientras se hace la rehabilitación de sus viviendas. Hay un proyecto, hay por tanto un tema de paisaje, hay un tema de conectividad, hay un tema de borrar las zonas funcionales, por utilizar términos de la arquitectura de principio del siglo XX, ¿no? Romper con esa zonificación, diríamos, y recuperar la colonia Sedó como un espacio habitable de inclusión social, de inclusión, de integración con la naturaleza, cuidando desde luego el patrimonio y los modos de vida. La visita es el 10 de mayo y no sé, ¿me queda alguna diápositiva? No sé si tú quieres añadir algo. No. Pues si no hay nada que añadir, llego a Madrid. Nos quedan dos que cuento yo, voy a ir más rápido. Madrid, Roquetas de Mar y luego Barcelona, que nos explicará Jaume. En Madrid el proyecto se propone estamos en la revitalización y reforzar la biodiversidad. Madrid está llevando a cabo un proyecto que se llama el Ayuntamiento de Madrid, quiero decir, barrios productores.
En ese proyecto de barrios productores, el Ayuntamiento de Madrid nos propone 5 emplazamientos muy distintos el uno del otro, que todos tienen el mismo principio, que es reintroducir, como está claro en el enunciado, biodiversidad en enclaves urbanos, que ya en esa preparación del emplazamiento el Ayuntamiento ha elegido 5 morfotipologías muy distintas. Y es reincorporar o incorporar en unos barrios del cinturón de Madrid. Estamos en esta situación. Estos son los 5 emplazamientos que proponen. Están en Fuencarral, están en San Blas, dentro de un proyecto general de espacios de barrios productores, donde Madrid quiere reincorporar huertos urbanos, quiere renaturalizar, por utilizar el término que usáis en el Ayuntamiento de Barcelona, barrios muy densificados, y quiere establecer, no solo intervenir en su compromiso de contratación a los equipos es la intervención en uno de esos espacios, pero también establecer una vía que sirva para unar todos esos barrios que ha detectado por Madrid, que son muchos, los veis ahí marcados en rojo, ¿no? Y que tienen, habla de 678 hectáreas de espacios libres entre bloques, afecta a 1 millón y pico de habitantes y hay estas hectáreas de áreas por renaturalizar y revitalizar. Así es que, yendo más rápido, en San Blas hay 5 espacios diferentes. En San Blas estamos en estos bloques abiertos y la parcela, el espacio que nos propondrían es este, luego veréis una fotografía en 3D. El otro es un espacio que está también en estos bloques abiertos muy densos y piden intervenir en este espacio central. Otra tipología es un espacio al borde de la M30, me parece que es la M30, esta la M40, este es el espacio de reflexión y aquí también trabajar, proponer digamos, ese remate del barrio de un ensanche, como veis, tan clásico de borde urbano en Las Rosas. Otro espacio es un espacio chiquitito dentro del casco histórico del distrito de Fuencarral. No hemos puesto más fotos aquí porque hemos mantenido 2 fotos por emplazamiento, pero las tenéis descritas en el brief. Y finalmente es renaturalizar las cubiertas, que hay muchas cubiertas en todo Madrid, que verdear, se diría, yo no sé, y estas son las cubiertas del recinto ferial de IFEMA, que es un enorme proyecto. Dentro de que se pide hacer un catálogo, una especie de modelización de cómo intervenir, los concursantes, desde luego, eligen uno de los emplazamientos o 2 a lo sumo para desarrollarlo más. O sea que no hace falta hacer un desarrollo, son 3 paneles de ir a uno, no da para tanto, pero sí poder organizar la intervención en todos estos lugares y la visita va a ser el día 22 de abril. ¿Me he dejado algo, Begoña? ¿Sigo? No, yo creo que en este sentido, en este emplazamiento de Madrid, creo que también va a ser interesante la reflexión que haga el equipo de Diego y Noemí, que trabajaron con un proyecto similar con respecto a un tema completamente distinto. Y es, por ejemplo, la intervención en Europa 14, que fue la intervención sobre 5 plazas en el entorno de la Gran Vía de Madrid. Entonces, 6 plazas. Entonces, también era es esta voluntad del ayuntamiento de hacer una reflexión sobre un tema más que sobre un emplazamiento, ¿no? Y en ese sentido, Diego y Noemí trabajaron sobre los 6 emplazamientos, pero luego desarrollaron uno de ellos y, de hecho, están ahora llevando adelante el proyecto de otro de las plazas. Y acabo con Roquetas de Mar, y aquí ya veis la foto, ya es pelín, dirían los ingleses, ¿no? Es entre 2 mares. Y aquí, en el recuperar, en hacer que el territorio se convierta en el motor del cambio, es obviamente actuar en la interfaz. Roquetas de Mar es un lugar, un municipio en Almería, que vivió lo que ellos llaman el milagro agrícola en los años 50, y es que encontraron un sistema de cultivo hidropónico, poniendo lechos de arena, con riego mediante goteo,
y sobre todo estos invernaderos, los dos mares son el mar Mediterráneo y el mar de plásticos, que en Europa decían, no será de plástico, sí, son de plástico. Son de plástico, es un plástico reciclable, etcétera, pero la imagen satélite es tremenda, ¿no? Y entonces la cuestión es que ellos, o sea, es un lugar, hay dos cuestiones aquí, la cuestión obvia, territorial, pero también la cuestión social. En Roquetas viven más de 100 nacionalidades diferentes, nos decían, que viven felizmente allí, pero viven en relación con con esta extensión agrícola, que hay unas fotos de satélite por ahí que no las hemos puesto, pero se ve desde los satélites, ¿no? Es realmente, y que se ha, además, propagado por la costa almeriense, ¿no? Nos proponen, por tanto, trabajar en la interfaz entre, estoy un poco apurada para no consumir mucho más tiempo, entre el crecimiento urbano, que presiona, o sea, que la ciudad que necesita su propia identidad, y el enfrentamiento, digamos, ¿cómo es? La competencia, ¿no?, entre el mar, el suelo agrícola y el suelo urbano. ¿Y qué sucede? Porque ahora mismo no sucede nada, ¿eh? Existe realmente un choque entre sales de tu casa y tienes enfrente los invernaderos y el límite agrícola. Entonces, esta es la cuestión que nos plantea el Ayuntamiento de Roquetas. Esto no viene de la mano de la Junta de Andalucía, sino del propio ayuntamiento. Y entonces, si bien hay un área de proyecto, que es el área amarilla dibujada aquí, donde piden un programa de vivienda social, es decir, que en el barrio de Las Lomas, que es donde estamos trabajando, ahí ya hay una guardería, hay colegio de primaria, hay instituto, hay equipamientos. Piden en este lugar vivienda social, piden un equipamiento para las reuniones vecinales y piden un espacio público. Pero más allá de eso, lo que piden a los concursantes es reflexionar sobre esos límites, y han señalado una serie de puntos donde se busca, bueno, lo tendréis aquí, no lo podéis leer, pero os lo digo yo, la lucha contra la segregación y las desigualdades entre barrios, en este punto vacíos urbanos como oportunidades de revitalización, en este punto es la degradación de bordes y la periferia caótica. En este espacio hablan de hitos del paisaje urbano que necesita referencias. En este otro lugar, un modelo de construcción sostenible. Y finalmente, porque también Roquetas es un lugar de turismo, en esta zona donde hay terrenos entre espacios entre el espacio productivo, residencial y turístico. Y esta es la imagen del terreno que nos proponen, y que es un enorme reto. Aquí la línea, esta divisoria, la interfaz se ensancha para dibujar el área de reflexión completa con el área de proyecto. Perdón, dime. No, que la verdad es que yo creo que en el caso de Roquetas es un emplazamiento realmente muy interesante el poder reflexionar sobre él, ¿no? Porque además yo creo que no hay un Roquetas, hay muchos Roquetas. Hay un Roquetas turístico, hay un Roquetas histórico, hay un Roquetas industrialmente agrario o agrariamente industrial, no sé cómo decirlo, y hay esta especie como de paseo marítimo interno, ¿no?, entre lo que es el límite urbano y el límite del mar de plástico, sobre el cual realmente yo creo que es necesario que la gente, que haya nuevas maneras de verlo y de afrontarlo y de reflexionar sobre ello, y es interesante que la administración municipal de Roquetas piense que realmente necesita abordarlo cuando son kilómetros de paseo marítimo entre el límite urbano y el litoral de plásticos. Y el litoral de plástico. Yo creo que por eso es muy interesante. Y acabamos con Barcelona, que no sé, Jaume, dejo mi presentación. ¿Quieres tú poner la tuya propia? No, deja tu presentación. Vale. Pon sí que la imagen de la vista aérea. Bien, bueno, buen día, buenos días.
yo empezaría mi presentación respondiendo a Jordi Oliveras. El por qué la Administración, el por qué el Ayuntamiento de Barcelona colabora en Europan. Como bien decía Jordi, las administraciones tenemos una capacidad grande de contratar proyectos de una manera más o menos rápida y proyectos que son reales y ejecutables al momento. Es más, el Ayuntamiento de Barcelona ejecuta cada año unos 100 proyectos aproximadamente de escalas muy distintas, lo que quiere decir que hacemos unas 100 contrataciones de proyectos anuales a través de encargos menores, concursos mayores, propuestas, etcétera, etcétera. ¿Por qué desde el Ayuntamiento de Barcelona nos planteamos colaborar con Europan? Por tres motivos. Por tres motivos. Primero, un motivo de promoción de la arquitectura joven europea, porque entendemos que es algo en el que se debe trabajar, algo en que se debe impulsar y es parte de nuestro futuro. El segundo motivo es por una cuestión cultural. La arquitectura es cultura y hay un compromiso muy estrecho entre la gestión municipal y el impulso a la cultura. Nosotros queremos impulsar ideas innovadoras, experiencias, nuevas maneras de ver y, por lo tanto, la arquitectura como cultura es un elemento referencial en las políticas municipales. Y el tercer elemento es una cuestión de cooperación internacional. Desde el Ayuntamiento de Barcelona somos muy activos, somos la ciudad del Estado que más trabaja en cooperación y llegó un momento que nos planteábamos que también queríamos trabajar en cooperación con los países, digamos, europeos, con los países ricos, no solamente cooperación con Latinoamérica o con el Mediterráneo, sino con otro tipo de países y situaciones, y Europan nos permite trabajar en cooperación cultural y arquitectónica con diversos países de la Unión Europea. Hace ya, esta es la quinta edición seguida que participamos, o sea, estamos participando con Europan en los últimos 10 años y siempre nos estamos moviendo o siempre intentamos movernos en el mismo campo, un campo de reflexión amplio que no se ciñe al edificio o al proyecto de un solar, sino un ámbito de reflexión territorial y de espacios urbanos muy intensos que se deben poner al día. Y queremos que se pongan al día a través de ideas, estrategias y especialmente temporalidad. Para esto nosotros nos interesa mucho. Nos interesa mucho más tener estrategias temporales de proyectos, es decir, generar proyectos con tiempo, que no proyectos que se puedan ejecutar de una manera inmediata y que dentro de un año ya estén finalizados. Por otro lado, los emplazamientos que proponemos difícilmente pueden tener esta cualidad. ¿Qué proponemos en esta edición de Europan 16? Proponemos un emplazamiento en el barrio del Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu, en el área norte de Barcelona, situado entre la línea ferroviaria del AVE, que va a Girona y hacia Europa, muy cerca de la nueva estación central del AVE en Sant Andreu la Sagrera, y delimitado por el otro lado por el río Besós, este gran canal de entrada desde el norte de la ciudad. Concretamente en el ámbito de lo que es el torrent de la Estarella. El torrent de la Estarella es un antiguo torrente agrícola que venía desde las montañas de Horta, cruzaba Sant Andreu y desembocaba en el río Besós. El trazado del torrente aún existe en parte y hoy es el centro de un polígono industrial que toma el nombre del torrent de la Estarella, que se empezó a construir a partir de finales de los años 50, principios de los años 60. Es un polígono industrial muy activo y que funciona con sinergias con los polígonos industriales de Montsolís, la Verneda Industrial y el Bon Pastor, formando los 4 polígonos industriales del norte de la ciudad de Barcelona y que queremos mantener como un valor importante.
Este espacio había sido un espacio agrícola desde siempre hasta los años 50 y a partir de ese momento empezó a tener esta actividad productiva. ¿Cuál es el carácter del lugar? Primero, la producción. La producción es un valor al que no queremos renunciar y queremos firmemente que dentro de la ciudad debe haber fábricas y estas fábricas deben producir. No se puede pensar una ciudad solamente a través de servicios. Es una garantía de futuro y es una garantía social. Por lo tanto, el primer objetivo del proyecto es mantener la capacidad productiva del lugar. La segunda característica del lugar es la falta de urbanización. Este lugar se ha construido a través de una serie de edificios en torno a un eje central, que es el Turrón de la Estadella, y las calles se han entendido como espacios donde los camiones entran y salen. Aún hay restos de cañas y de algunos árboles del antiguo torrent, pero que han sobrevivido casi de milagro. La tercera característica del lugar es la arquitectura de los edificios. Es una arquitectura industrial, no es una arquitectura ni mucho menos excelente. Algún edificio es recuperable. Hay un ejemplo concreto justo en el área norte de un edificio con unas bóvedas de hormigón y ladrillo que podía ser interesante. Que además desde la Escuela del Vallès están trabajando en proyectos de quinto. Pero no es una arquitectura, digamos, que tiene un carácter ni protegido, ni esencial, ni fundamental. Otra característica del lugar es el entorno ferroviario. El Turrón de la Estadella está delimitado por 3 grandes vías de tren, las vías que van desde el centro de Barcelona hacia la costa, y todas las vías del AVE que van encajonadas en esta losa de hormigón que está ya finalizada la construcción y sobre la cual se tiene que construir un gran parque. Pero esto hace que exista una falta de relación entre lo que es el polígono industrial, el centro histórico de Sant Andreu o el centro próximo del barrio de Sant Martí, situado al sur de este lugar. Y otro carácter importante son algunos elementos de interés exteriores de las áreas de proyecto y de reflexión, pero que estarían dentro de esta área más territorial, como pueden ser la misma Fabra i Coats, un elemento residencial de patrimonial, la casa Bloc del Gatpac muy cercana, o la misma fábrica de la Mercedes-Benz, que ayer fue noticia, y supongo que aún se puede recuperar por los estudiantes, donde se van a construir casi 1.500 viviendas, se va a recuperar la fábrica, que es un edificio catalogado, hecho de los años 50 y que va a ser un gran polo de atracción del lugar. Esto nos lleva a pensar que hay una de las calles, no el Torrent de Estadella, sino la calle de Sant Adrià, que es la calle que conecta el antiguo barrio del Bon Pastor, el río Besós, la línea del AVE, el centro de Sant Andreu, la Fabra i Coats y la fábrica de la Mercedes-Benz, que es un eje fundamental a tener en cuenta. Y si se mira el brief del proyecto, se especifica que aunque el proyecto tiene una gran dimensión territorial, hay unos puntos situados en la confluencia del Torrent de Estadella con esta calle, que son donde se debía trabajar especialmente, ya que son los puntos de relación directa entre la producción y el espacio más urbano y la vivienda ya construida, como las viviendas de la Maquinista, un proyecto de Mateo con Joan Busquets, o este nuevo proyecto de la Mercedes-Benz, que ayer se hizo público. ¿Cuál es el programa que se propone sobre esta área? Es un programa complejo, pero es un programa complejo porque es un programa de nuevo modelo urbano y es un programa en el que se pretende acabar con esta idea del gueto productivo o el gueto residencial o el gueto natural, y en el cual se quiere que un polígono industrial puede ser un espacio para vivir
y producir. Por eso el subtítulo del lugar, que es Habitar la industria. Yo ahora pensaba que hubiera sido mejor poner, en lugar de habitar la industria, vivir la industria. Porque realmente es lo que queremos, vivir la industria. La industria es un elemento presencial que dé carácter al lugar, pero el cual sea vivible. Por lo tanto, es un programa que protege la industria. Es un programa que incide especialmente sobre el espacio público y el espacio urbano, el mismo torrent de la Estadella que se debe recuperar como eje, o los entornos del Parque del Rec Condal, los espacios vacantes entre el polígono industrial y las vías del tren, y finalmente la vivienda. Una vivienda que se debe colocar en algún lugar estratégico, que debe tener relación con las áreas residenciales ya existentes y lo que nos va, evidentemente, a producir la transformación de este espacio cerrado en un espacio más activo y más conectado con el lugar. Para finalizar, lo que nos interesa en este proyecto, o en esta edición de Europan, pero también en las anteriores, es el papel del arquitecto como estratega urbano. No tanto el papel del arquitecto que tiene la capacidad de construir un bello edificio o un correcto edificio, sino el papel del arquitecto como estratega urbano, es decir, el papel que tiene el arquitecto para definir un modelo de ciudad y un modelo de ciudad que se va a generar a lo largo del tiempo. Tal vez es un papel muy renacentista. Los arquitectos en la época renacentista proyectaban ciudades y proyectaban ciudades más saludables. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Proyectar una ciudad más saludable, por lo tanto más ecológica, y una ciudad que se vaya reformulando a través del tiempo. Y a partir de aquí, cualquier pregunta que me queráis hacer, o Carmen o Begoña si queréis intervenir, o Jordi, o lo que queráis. Gracias. Muchas gracias, perfecto. Tal como ha puesto Alberto, no sé si está por aquí o ha tenido algún... claro, Alberto, ¿quieres hacer un comentario, por favor? Bueno, a ver, lo que sí es verdad es que, me congratulo de alguna manera por la cierta afinidad de los planteamientos que hemos escuchado con los del máster y en este sentido espero que tengáis candidatos, ¿no? Por un lado, esta presentación inicial, ¿no? de Carmen y de Begoña, yo creo que además introduce esta cuestión de la elección por parte del estudiante, en este caso por parte del arquitecto, bajo el paraguas de un tema, ¿no? Un tema ideológico, un tema de compromiso y en eso compartimos. Y es más, ahora con la presentación de Jaume del emplazamiento en Barcelona, pues de alguna manera el trabajo que estamos realizando este año junto a la industria, renovando áreas urbanas, repensando, viviendo en las industrias, pues bueno, pues no hago más que aplaudir y juntarme. También el sentido de esta presentación, que yo creo que tendríamos que hacer bianual, Jordi, cada edición del Europan lo podríamos hacer. Bueno, era además en el estado en el que tienen los estudiantes ahora mismo su PFC, digamos, tenía un doble objetivo, ¿no? Por un lado, pues efectivamente que pudieran ver sus futuros inminentes, esto que yo decía que casi lo primero que, la mejor manera de entrar a la profesión es Europan, y por otro lado, pues esta manera de comunicar, ¿no? De trabajar bajo un epígrafe, de pensar más allá de un solar y un programa, de tener un ámbito de reflexión más amplio, ¿no? De estas trilogías de escalas y que también, bueno, son tan próximas a este maridaje que hacemos de escalas en el máster que hacemos por las mañanas. En fin, no quiero alargarlo porque hay muchas más cosas interesantes por escuchar y reiterar el agradecimiento a estas charlas. Muy bien, muchas gracias.